Al momento de estrenarse este video, apenas fueron unos días en los que se estrenó la nueva película de Superman. Esta es una nueva etapa para DC en el cine, o el cierre definitivo. Pero el chiste es que se vienen cambios. Y la verdad, lo que más me entusiasmó fue ver cómo se representó el concepto más arraigado de Superman desde hace generaciones: la esperanza. Y eso hizo que reflexionara sobre cómo las anteriores versiones representaron este concepto. Y de eso te vengo a hablar el día de hoy, sobre cómo cada película anterior a la de 2025 representó este concepto. Así que, vamos a darle. Y por cierto, una pequeña aclaración: solo vamos a ver las primeras películas de cada actor. Al fin y al cabo, es la que introduce a los personajes y lo que representan. Y si bien puedes creer que vamos a iniciar con el más obvio, pues no, mi buen caballero o caballera. Antes de Christopher Reeve, hubo otra película: Superman y los Hombres Topo. Así es, estoy seguro que en tu puta vida habías escuchado este título. Pero para eso estamos, mano. Para enseñarte de cultura general. Dirigida por Lee Sholem y protagonizada por George Reeves como Superman y Billy Coates como Lois Lane. Estamos ante una película de 1951. No mames, ni el color se había inventado. Este fue el primer largometraje creado para el personaje. Lo cierto es que este largometraje después desempeñaría el papel de funcionar como el piloto para la serie Las Aventuras de Superman, volviéndose incluso en los primeros 2 episodios. Pero nosotros nos enfocaremos en la película. La trama trata sobre cómo Clark Kent y Lois Lane fueron a investigar una excavación, puesto que estaban investigando unas irregularidades. Sin embargo, una noche una especie de hombres topo salen del pozo petrolífero y matan a un trabajador presuntamente, y posteriormente son presenciados por Lois Lane. De modos que ahora inicia una investigación para descubrir quiénes son estas criaturas y cómo detenerlas. Además de que Clark se entera de que la excavación llegó hasta el centro de la Tierra y permitió que esas criaturas salieran a la superficie. Desde el inicio, ya vemos los rasgos más típicos de la bondad de Clark Kent, pues mientras todo el pueblo quiere darle caza a estos invasores, Clark quiere hablar con ellos, pues a pesar que sabe el peligro que representan inconscientemente, puesto que son radiactivos, cree que son seres sin maldad, criaturas con curiosidad del exterior, y prefiere hablar con ellos antes de darle caza. Pero claro, cuando no se puede solucionar la situación desde la postura de Clark Kent, es hora de ver el problema desde otro ángulo. Y ser... ¡Horas de cabrón, qué pedo! Sí tenía ganas de linchar monstruos. ¡Superman! ¡Ay, mira esas tomas aéreas! ¿Cómo se nota que ahí se fue el presupuesto? Como Superman, también intenta hacer entrar en razón a la turba linchadora, pero estos quieren sangre. Aún así, él se pone firme ante su ideal de justicia. Incluso quiere evitar que Lois reporte la noticia para que los hombres topo no se vuelvan una noticia nacional y sean objetivo de muchas miradas. Esta bondad la lleva hasta el punto de que, cuando uno de los hombres topo es herido, lo lleva a un hospital para que se pueda recuperar de sus heridas. Y mientras tanto, el otro hombre topo tiene que escapar de los pueblerinos hasta que se oculta en una cabaña. Y al percatarse que es radioactivo, la van a quemar. Hijo de puta, si son bien salvajes esos cabrones. Ve el rostro del pobre, no se pasen. Pero se les escapa y regresa al subsuelo, mientras el otro sigue en el hospital, con Clark viendo la manera en la que puedan salvarlo. Y una vez logrado, ahora se vuelve a vestir como Superman para evitar que los pueblerinos lo linchen, mientras da un discurso sobre cómo el hombre topo tiene el mismo derecho de vivir, y que son los americanos quienes han invadido su tierra. Pero como son tremendos trogloditas que no entienden con palabras, entenderán a putazos. Luego viene la ironía de la vida. ¿Qué pasa cuando provocas a una población hasta el punto de querer exterminarla? Pues se va a defender, y por eso los hombres topo regresan armados. Y Superman los encara, pero no para detenerlos, sino para entenderlos. Sabe que solo quieren a su amigo y va por él. Eso sí, la humanidad siempre estará bien, güey. Y el que organizó todo el linchamiento va a cazarlos, pero eso se defienden. Y cuando Superman lo ve, entrega al hombre topo y defiende al vato. Ve, hermano, pese a todo, lo salva también a él. Al final lleva a los hombres topo de vuelta a su mundo, descubriendo en el proceso que no eran radioactivos, solo iluminaban lo que tocan. Y al final los hombres topo destruyen el pozo para que ambos mundos queden separados. ¡Ay, qué bonito! Bien cagado que casi la mitad de la película se fue en una persecución, pero bueno, eran otros tiempos. Normal que el ritmo sea diferente. Además, viéndola me doy cuenta que es muy política la película. Para esa gente que luego critica el cine de ahora diciendo que es muy político. ¡Nah, hombre! Pero bueno, ese no es el punto. Con el resumen quiero que vayas viendo cómo era representado Superman y su forma de actuar en el mundo. Yo sí.
Lo mejor es que su concepto de esperanza queda muy bien remarcado en cómo ayuda a ambas especies. Por eso creo yo que podemos definir este tiempo de esperanza como la esperanza racial. Ay, perdón, estoy bien pendejo. No, ya. La esperanza del marginado. Aquí Superman no dudó jamás en aquellos que eran vistos como amenazas, pero que eran unos inocentes que no se podían ni comunicar ni defender. Y aún así, Superman no dudó de ellos ni cuando se pusieron a la defensiva. Siempre creyó en ellos y los ayudó, ganándose su confianza. De aquí la siguiente vez que Superman sería llevado a la pantalla grande es en la ya clásica e icónica película que estableció un antes y un después para el cine de entretenimiento, la famosa Superman, de Richard Donner, estrenada en 1978 y protagonizada por el legendario Christopher Reeve como Clark Kent, Gene Hackman como Lex Luthor y Margot Kidder como Lois Lane. La trama inicia en Krypton, con Jor-El y el concepto juzgando al general Zod y sus secuaces por su intento de revolución, siendo el veredicto que sean exiliados en la zona fantasma por sus acciones. Posteriormente, Jor-El es juzgado por sus teorías sobre la inminente destrucción del planeta, siendo tomado por loco, pero él sabe que eso va a pasar. De modo que, junto a su esposa, deciden enviar a su hijo Kal-El al planeta Tierra, por tener una atmósfera similar donde podrá ya no solo desarrollarse, sino que evolucionará. Y desde aquí, la esperanza ya se hace presente, pues Kal-El representa la esperanza de una familia que quiere que su legado continúe con vida, y no solo representando el legado familiar, sino el de toda una raza. Algo a destacar que será muy importante es que en las grabaciones que le deja Jor-El en la nave, le comenta, además de los poderes que obtendrá, que no puede intervenir en la historia de la humanidad. Algo que sabremos que le valdrá mucha verga, pero que tiene connotaciones interesantes para lo que propone la trama. Llega a la Tierra y es encontrado por Jonathan y Martha Kent, la única familia de Estados Unidos que no se espanta por ver a un chamaco salir de una nave alienígena, y menos cuando lo ven levantar una camioneta con una facilidad cabrona. ¡Qué bonito! Aunque claro, obvio que lo iban a querer. Salió blanco, si hubiera salido negro. Crece y obvio ya le agarran las hormonas, pero tiene que seguir haciéndose pasar por alguien X para que no lo descubran. Y vemos cómo tiene una charla con su padre donde entiende que quiere presumir, pero que su presencia ahí no es para eso, sino que tiene un propósito por el cual llegó. Solo hay que esperar para descubrirlo. Y como la vida es muy comediante, inmediatamente después, ¡toma! Infarto oportuno. Y mamó. Pero claro, no es gratuito. Además de la lección verbal que dejó, también de una vez se deja en claro que no importa lo poderoso que es Clark, hay cosas que no podrá controlar. Pasa el tiempo y un día descubre su herencia alienígena, de modo que ha decidido partir de su casa para conseguir respuestas, yéndose hacia el Polo Norte y usando uno de los cristales de su nave para crear la Fortaleza de la Soledad, donde adentro ve una ilusión de su padre, quien le da las respuestas que quería, a la vez que pasan los años estudiando todo el conocimiento que le había preparado su padre alienígena, a su vez que lo educa con lo más importante, su propósito, ser una fuerza bondadosa para liderar una especie con la capacidad de hacer el bien. Y míralo, ya se expaneó con traje y todo. Empieza a trabajar en el Daily Planet en Metrópolis. A saber cómo le hizo si técnicamente no terminó sus estudios, pero como sea. Amo ver cómo le sale tan natural a Christopher Reeve tener esa actitud tan inocente y nerd de Clark Kent. Y es que es impresionante. Durante una noche que Lois quería ir a entrevistar al presidente, el helicóptero en el que estaba sufre un accidente y cae al vacío. Pero Clark ve esto y se viste con su super traje y salva el día, siendo visto por todo el mundo, quienes festejan el logro. Y yo creo que desde ese día la chispa del heroísmo le pegó, porque se aventó toda la noche limpiando de crímenes la ciudad. Hermano, envíelo a Ciudad Gótica y Batman se queda sin trabajo. Mira lo sobrado que está, que hasta se da el tiempo de ayudar a una niña con su gatito. Después de su noche heroica, tiene un debate con el holograma de su padre, donde este le menciona por qué debe de seguir conservando una identidad secreta. Y es por dos razones: para no volver a la sociedad una dependiente de él, y para proteger a sus seres queridos. Además, lo insta a no dejar de lado sus emociones humanas, incluso las negativas como la vanidad. Solamente debe saber controlarlas. Y esto es muy importante para entender cómo funciona este personaje y cómo su concepto de esperanza es uno que se ha establecido con él en sus historias desde siempre y por siempre. Después de su revelación, todo el mundo quiere saber quién es él, y esto lo aprovecha para concederle una entrevista a Lois donde le da contexto de su vida, más que nada a la alienígena y de sus poderes, mientras también aprovechan para coquetear con una conexión tan natural. Yo de verdad veo esto, y no dudo que terminando la escena, los actores se fueron a dar amor. En esa entrevista dice una de sus icónicas frases: he venido a defender la verdad, la justicia y el ideal estadounidense. Recordamos que Superman es un icono estadounidense que ha ido evolucionando para alejarse de la vista de Estados Unidos, pero no podemos culparlo con que en esta época se ha visto así.
están siendo fieles a la visión del personaje. Después de la cita romántica, ahora ya Superman tiene su nombre reconocido por todo el mundo, y en una trama secundaria del Lex Luthor y sus secuaces, este primero cambia las coordenadas de 2 misiles que iban a ser lanzados de prueba, y usando una frecuencia específica que solo escuchará Superman, amenaza a Clark con liberar un gas tóxico que matará a la mitad de Metrópolis, a menos que vaya a reunirse con Lex, obligándolo a actuar. Una vez en la guarida del malo, Luthor intenta matarlo, sin éxito, para después tener una charla cara a cara revelando su plan. Va a volar toda la costa oeste para que la zona que compró pueda crecer y ser la nueva zona urbana que se establezca en el lugar. Muy villanesco todo el asunto, pero también la cosa es demostrar que Superman no es perfecto y no podrá evitarlo, pues ni con su velocidad podrá parar 2 misiles. Pa' colmo, en la trama secundaria del Lex, que claramente omití nomás por nomás, este consiguió Kryptonita, y se la juega a Superman para exponerlo ante esto, dejándolo débil y tirándolo a una piscina para que se ahogue ahora que es vulnerable. Sin embargo, las acciones hechas por alguien que viene de otra galaxia, pero ayuda a los humanos, claramente va a ser bien recibida por estos. Y esa cosecha se ve sembrada en la mente de la señorita Deschmacher, quien le quita el collar de Kryptonita, salvándolo. Y hasta aprovecha para llevarse una probadita. Por lo que ahora Superman puede ir a evitar que los misiles impacten, y mientras logra que uno no lo haga, el otro se impacta en el desierto de California, activando la falla de San Andrés y creando un terremoto que devasta todo. Pero con una fantasmada que solo Superman en los años 70 pueden hacer sin que se vea ridículo, repara la falla y salva a todos los que se vieron afectados. Y como Jimmy Olsen y Lois Lane también estaban por ahí, también los salva a ellos. Bueno, Lois no, ella sí murió. Pues ya, se murió la periodista. ¡Qué triste! Al menos tiene el consuelo de que le queda las secuas de Lexa. No. Decide en ese momento que, si tiene el poder, va a interferir para salvar a los que quiere. Así que regresa en el tiempo, retrocediendo la rotación de la Tierra. Oye, pero eso tiene sentido. ¿No más bien desequilibraría todo el planeta? Son los 70, hermano. Era otra onda. Y pues ya, lo logra y ahora sí salva a Lois. Pero ¿no se supone que en ese preciso instante están pasando aún los terremotos y la presa cedió? ¡Son los 70, hermano! Al final, entrega a Lex Luthor y su secuaz Otis a las autoridades, y se da la escena más icónica, que amaría ponerla con todo y su soundtrack, pero este video me lo tumbarían de una. ¡Ay, pero qué bonita película! De verdad que sí. Oye, pero esto no era un resumen. Ah, sí, ¿verdad? ¿De qué iba el video? Ah, sí. En la cuarta temporada de Avengers Assemble, sí necesitaba resumir la película porque todo construye el concepto de esperanza que esta entrega maneja, y que, si bien no fue exclusivo de acá, sí dejaría marcado para todo el mundo lo que representa Superman, y nos estamos refiriendo a la esperanza humana. Desde el inicio conocemos todo sobre Clark, todo lo que lo motiva y lo que quiere representar, pero al final de la película, vemos que todo eso está construido para que, en el momento más importante, rompa la promesa que tuvo con Jor-El de no interferir en la historia humana. ¿Y por qué lo hace? Porque se vuelve otro humano más. Recordemos que Jor-El no le prohibió tener emociones negativas, pero le pidió que no se deje llevar por estas, cosa que sí hace al final. Pero ¿qué crees? Los humanos somos así, imperfectos, cosa que Luthor quería demostrar, que Superman no era perfecto, y al final es cierto, pero no por las razones que él creía. Más bien, Superman no era perfecto porque era igual que él, un humano, o al menos lo es en corazón y alma. Ahora lo complicado. La siguiente nueva versión es la de Henry Cavill, pero antes de eso, a quien vimos en el cine portar el manto fue a Brandon Routh, en la película de Superman Regresa de Bryan Singer. El pedo es que esta versión de Superman es la misma de Christopher Reeve, nada más que ignora las últimas 2 películas para contar su historia. Y lo complicado es que es una nueva versión, a la par que es una vieja. Está cagado. Pero fijo, tú ni enterado estabas de esto cuando fuiste a ver la película. Yo al menos no lo supe hasta años recientes. No pude haber sido el único güey, ¿verdad? Por eso creo que no es necesario hablar de esta película, porque por más que sea el Superman de una nueva generación, tú la ves y sabes que es una secuela, y su concepto de esperanza no se aleja de lo que establecí con Christopher Reeve. Dicho lo dicho, la versión de Zack Snyder sí sería 100% algo nuevo, con su propio concepto del personaje, que para muchos es ultra polémico, pero para mí, sería mi primer acercamiento a Superman en el cine. Man of Steel de Zack Snyder se estrenaría en 2013, y sería protagonizada por Henry Cavill como Clark Kent, Amy Adams como Lois Lane y Michael Shannon como el General Zod. Algo loco de esta película es que es producido por el mismísimo Christopher Nolan. ¿Cómo te queda el ojo sabiendo eso? Esta película inicia fuerte, pues inicia con la destrucción de Krypton,
pero de una forma diferente a la 78. Pues acá vemos el nacimiento de Kal-El, y cuando Jor-El igual debate con el consejo sobre cómo salvar a su raza, Zod llega con su armada para tomar el consejo a la fuerza, y liderar el planeta para intentar salvarlo. Pero es que no es poca cosa. Literal estalla una pinche guerra civil en la que Jor-El dice: ¡a la chingada, ya me voy de aquí! Jor-El quiere llevarse el códice del planeta para que la raza pueda renacer en otros mundos, porque ellos ya están condenados, pero al menos puede florecer nueva vida. Y después de una secuencia de acción bien pinche orgásmica, llega a su casa para entregar el códice a la misma cápsula en la que enviará a su hijo para que llegue a la Tierra, porque ahora Kal-El no solo es la esperanza de su familia para que su hijo sobreviva, ahora es la esperanza para que su raza lo haga. Se preparan para enviar la cápsula, pero llegan Zod y su ejército, quienes quieren el códice de regreso, donde entendemos de una a dónde quiere llegar Snyder. Y es que Zod es bastante elitista, quiere que los linajes que continúen sean lo que él ordena, y a lo que entendemos, los nacimientos en Krypton son seleccionados, pero el que tuvo la familia él fue uno natural, que no pasaba en siglos, algo considerado herejía. Bien cabrón, Por lo que inicia una lucha que termina con la muerte de Jor-El, pero con Kal-El siendo enviado a la Tierra. Aquí lo cabrón es que casi nos matan al niño, pero el consejo logra derrotar las fuerzas de Zod, por lo que este logra irse, así que ahora juzgan a Zod por sus crímenes. Y el veredicto es ser criogenizados por 300 años en Consoladores Galácticos, que me da risa porque esto más que condenarlos, los salvó. Pero bueno, al final Jor-El tenía razón con su hipótesis, con el núcleo del planeta, y Krypton explota. Pasa lo que ya sabemos, Clark llega a la Tierra para ser adoptado por los Kents, una familia muy cariñosa, a veces un poco dura, a veces un poco pendeja, pero una buena familia que le enseñaron los valores que lo convertirán en el salvador del planeta. Aquí lo relevante es cómo se discute el propósito por el que Clark llegó a la Tierra. ¿Es algo divino? Algunos lo piensan, pero obvio no lo saben. Es cosa que Clark deberá descubrir cuando llegue el momento. Ya en el presente, hay una investigación en el Ártico en la que Lois Lane es enviada a investigar junto al gobierno y el ejército. Y lo que me da risa es que sepa cómo chingados Clark, quien está de nómada después de la muerte de su padre, ha logrado trabajar en tanto lugar y llegar justo ahí. O sea, se hizo bien su chamba el cabrón, Mientras Lois investigaba en la noche la zona, descubre a Clark yendo a investigar lo que es aparentemente una nave espacial. Y ambos entran, explorando la nave, pero debido a que uno de los robots ataca a Lois, Clark se revela ante esta y destruye el robot, para después ayudarla. Y posteriormente, la nave se va, revelándole al gobierno la presencia alienígena en el mundo. Y a Lois la dejan varada en la nieve. Tremendo. Y hasta descubren que Clark estuvo trabajando bajo identidades secretas para llegar hasta ahí. No, bueno, le abrieron carpeta. Aunque, bueno, la cámara se le rompió y el Pentágono niega todo. Así que Perry White también niega que lo que haya visto Lois sea real. Clark sigue la nave alienígena, que revela que tiene una IA de la conciencia de Jor-El, quien se presenta ante Clark y le contesta las preguntas de su origen, dándonos contexto también de los kryptonianos en este universo, que eran una raza exploradora que terraformó varios planetas para sus necesidades. Así durante 100.000 años, loco. Sí que vivieron mucho. Nada más que llegó un momento que aplicaron un China Moment, un control artificial de la población, además de que abandonaron la exploración planetaria y empezaron a agotarse los recursos de su planeta natal. Como siempre, las especies sapientes bien pendejas. Luego ya le da el contexto que vimos al inicio de la película, y procede a explicarnos aún más sobre el concepto de controlar los nacimientos, pues ahora en las cámaras de Génesis, los bebés eran concebidos y se les establecía un rol en la sociedad. O sea, le copiaron la trama B-Movie, mano. Aquí empiezan a establecerse los matices del mensaje, pues Kal-El fue el primer parto natural en siglos. En teoría, él estaba fuera de esta concepción. Él podía decidir aspirar a lo que quisiera. Él podía hacer algo más, y ahora lo es. Es lo mejor de dos mundos. Alguien que representa lo que debe de aspirar ambas sociedades, es decir, un elegido. Y todo elegido debe de portar un símbolo. Técnicamente acá queda ya explicado qué tipo de esperanza representa este Clark, pero sigamos con la narración, que hay que comer este mes. Mientras todo esto pasaba, Lois hace su investigación para dar con la granja Kent, logrando que Clark se reúna con ella en la tumba de su padre, exponiendo que no quiere que su vida se vuelva pública. Y una vez explicados sus motivos, Lois desiste de publicar su historia. Todo bien bonito, y me gusta cómo explican que la sociedad puede no estar preparado para algo así, lo que tiene sentido. ¿Pero qué crees? Se chingaron. Les toca prepararse porque esa noche, la nave en la que fue cerrado el general Zod llega a la órbita del planeta, y hace un comunicado para revelarse ante la sociedad, y exponer que quiere a Kal-El, y le da un ultimátum a este para que se entregue 24 horas o ya mamaron. Ahora, de nuevo retomemos lo de la esperanza, porque claramente las intenciones sobre este concepto son bíblicas. No solo por toda la simbología que Snyder ha creado a lo largo de la trama, sino porque directamente te lo están diciendo cuando Clark visita al padre en la iglesia.
Ya queda en ti si te gusta o no. Pero para lo que estamos armando aquí, es una señal clara de lo que quiere transmitir. Pero bueno, ya es momento de que aparezca Clark en su pijama favorita, y se postra así con 2 huevos enfrente del ejército. Y aquí viene la escena. Pues Superman se entrega para poder hablar con Lois, quien está cautiva, y mientras charlan, expone que se entrega ante Zod para ayudar a la humanidad, revelando que su símbolo no significa una S, significa esperanza. Uff, ya me mojé. Acá tranquiliza al ejército haciendo ver que está de su lado, y se entregará con Zod, por lo que tiene una última charla emotiva con Lois en la que le agradece por confiar en él, para que en ese momento lleguen por él las fuerzas de Zod, comandadas por la subcomandante Faora Ul. Pero tómala, que también se llevan a Lois. Le jugaron chueco al Clark. En la nave, Zod se presenta, y en una especie de mambo místico, le da el contexto a Clark sobre cómo escaparon de la zona fantasma, y lo que estuvieron haciendo por 33 años, hasta llegar a la Tierra. Y después le comenta su objetivo, terraformar el planeta y usar el códice que se llevó Kal para que, en la Tierra, renazca Krypton, obviamente matando a los humanos que vivían ahí originalmente. Yo creo que en este punto es momento de terminar con el resumen de la película, porque lo que sigue es el enfrentamiento entre héroe y villano, en el que se juega el destino de ambas razas, y como sabemos, Superman antepone a la humanidad por encima de los kryptonianos, lo que ejemplifica muy bien su papel de elegido, que hasta llega a tener una complejidad porque tuvo que poner una raza por encima de la otra, pero debido a eso, logró salvar a la humanidad. Fue el elegido para hacerlo, y al menos yo amé esto. Por eso puedo decirte que la esperanza que representa este Superman es la esperanza del Mesías, porque las implicaciones bíblicas son evidentes, así como el rol del elegido. Por eso creo que el término Mesías queda adecuado, porque es Superman quien los protegerá y guiará a su nuevo futuro, a su vez que era el encargado de ser quien salva a su pueblo, pero, dándole un giro al asunto, terminó eligiendo otro el cual salvar. De esta forma es como yo clasifiqué los conceptos de esperanza que representó cada Superman en el cine, y como puedes ver, pese a las visiones que cada director tuvo con este personaje, y los elementos que cada uno representó, todos, y sí lo dije bien, todos, entendieron que Superman es Superman cuando debe representar el valor más arraigado a él desde su creación, la esperanza. Moraleja de la historia: en un mundo que cada vez se pone más tenso, la esperanza que representa Superman es algo que nunca debe de alejarse de cada generación.